Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir esta mañana de viernes aquí en el canal con ustedes y, bueno, por supuesto, traerle toda la información del ámbito económico y financiero, como siempre lo hacemos en este espacio de Monitor Económico. Estamos en este momento mirando imágenes de la avenida Mariscal López y Perú. Así está el tránsito pesado, a pesar de que ya estamos a la media mañana. Pero realmente el tránsito ha estado bastante complicado en las últimas semanas, sobre todo con el retorno a la presencialidad en las clases, ¿verdad? Entonces, y bueno, un montón de actividades que también han vuelto a la normalidad y eso está haciendo que haya una movilidad importante de personas en las calles. Tenemos actualmente una temperatura de 30 grados en la ciudad capital. En esta mañana se va a presentar o se está presentando cálida calurosa con cielo que está parcialmente nublado. Vientos que están soplando al sector norte. Para la tarde se anuncia algunas precipitaciones dispersas con tormentas eléctricas según la Dirección de Meteorología, que nos habla de que vamos a tener un fin de semana lluvioso. Mañana mucha lluvia, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, precipitaciones, pero luego iría mejorando. Máxima para mañana 28 grados, mínima de 20. El domingo va a ser fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. La temperatura máxima va a ser de 30 grados y la mínima de 20 grados. Así que este es el pronóstico entonces que tenemos para Asunción y Gran Asunción en este viernes y también para el fin de semana. Por supuesto, como todos los días, nosotros tenemos que agradecer al Working que hace que vivas una experiencia de un coworking café, siempre siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También puedes combinar tus planes hogar más móvil para recibir más velocidad en tu casa o gigas extras en tu celular para disfrutar fuera de tu casa. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Bueno, vamos ahora rápidamente a las redes sociales que tenemos en nuestra página, en nuestra cuenta en el Twitter, en @5DíasPY. La siguiente consulta que tiene que ver con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. En tu opinión, ¿la economía paraguaya tendrá un año de crecimiento medio, crecimiento bajo, de estancamiento o de recesión? ¿Verdad? Son las opciones que le damos a la audiencia, le preguntamos a ustedes qué opinan de esto. Ya tenemos una linda cantidad de votos ya de gente que nos está siguiendo en redes sociales y que está comenzando a opinar. Crecimiento medio nos está diciendo el 17%, crecimiento bajo nos dice el 15.2%, una situación de estancamiento económico para este año espera el 25.5% y un 47% incluso cree que será un año de recesión. Así que hoy vamos a tener como invitada a Patricia Boto, la economista de Ferrere, va a estar hablando con nosotros cuáles son las nuevas perspectivas económicas que hay para este año en Paraguay. Vamos rápidamente ahora a hacer nuestro resumen de los principales indicadores económicos. Y comenzamos hablando del dólar, como siempre lo hacemos, la cotización de las monedas. Tenemos ya la placa de cómo se están comportando las monedas extranjeras y, como les decía, el dólar está hoy a 6.930 guaraníes en la compra, 6.960 en su precio de venta. El real está a 1.330 guaraníes en la compra, 1.350 en su precio de venta. El peso argentino está en la compra a 34 guaraníes, en la venta a 38, y el euro está a 7.830 guaraníes a la compra, a 8.150 guaraníes en su precio de venta. Vamos rápidamente también a mirar de qué manera se está comportando el mercado internacional, ver cómo están los precios de los commodities. Tenemos la soja abriendo hoy a 613 dólares el precio por tonelada, ganando 7,16. El trigo a 401 dólares por tonelada, el arroz a 296 dólares por tonelada. En ambos casos con variaciones positivas, y en el caso del petróleo, fíjense ustedes, después de haber alcanzado un pico en el caso del WTI de 120, hoy tenemos 95 dólares el precio por barril del petróleo. Arrancó con una pequeña variación positiva, pero está por debajo de la línea de los 100 dólares por barril según los últimos datos que tenemos respecto a la situación del petróleo. Ahora que estamos muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir con el tema de los combustibles.
Una noticia también de último minuto: se tenía que haber estudiado esta mañana en sesión extraordinaria la ley de estabilización para el precio de los combustibles. El Ministerio de Hacienda inició una serie de reuniones con líderes de las bancadas de los diferentes partidos. Sin embargo, como hay muchas dudas respecto a cómo se va a hacer el sistema de compensación para cortar los picos de cuando hay subas de combustibles, finalmente se desconvocó la sesión extraordinaria que estaba prevista para este viernes y seguramente en la semana se irán haciendo reuniones de comisiones para posteriormente volver a intentar estudiar este proyecto de ley que viene del Ejecutivo y que plantea un proyecto, la creación de un fondo para la estabilización de los precios de los carburantes con un crédito de más de 100 millones de dólares. Muy bien, vamos ahora rápidamente a hacer nos faltan los datos del mercado bursátil, de qué manera se está comportando el mercado de valores de Asunción. Tenemos acá las emisiones que fueron registradas en el mes de febrero. Tenemos que salieron al mercado ITI, SAECA, Electroban, Agencia Financiera de Desarrollo, fueron los que estuvieron en guaraníes realizando emisiones de títulos de deuda y por supuesto también en dólares. El que estuvo haciendo emisión en el mes de febrero fue Bricapar con una emisión de títulos con plazo de pago trimestral. En montos custodiados por la Bolsa de Valores y Productos tenemos 1.363.943 millones de dólares. Son algunos de los datos entonces que nos proporciona la Bolsa de Valores y Productos de cómo se está moviendo también el negocio de capitales en nuestro país. Ahora sí, hacemos una breve pausa. A la vuelta ya venimos con el tema de análisis del día. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
bien, y en nuestra visita virtual a algún lugar del mundo, hoy tenemos que irnos hasta la maravillosa ciudad de Cancún, un lugar preferido hoy número 1 por los paraguayos que deciden ir a conocer el Caribe. Fíjense lo que es esta imagen espectacular de Cancún, que a esta hora tiene 26 grados centígrados. Están con el cielo parcialmente nublado, humedad del 79%, soplan vientos a 8 kilómetros en la ciudad de Cancún, en esta hermosa mañana que están teniendo. Allá en este momento son las 8 de la mañana con 19 minutos en Cancún. Supongo yo, nuestra productora Mariel Viera está recordando lo que fue su viaje de vacaciones también, ¿verdad? Que estuvo por ahí, así que en breve dice que va a volver también a Cancún. Miren lo que es esta imagen espectacular. Bueno, realmente algún día, yo todavía no lo conozco, así que algún día iré a conocer también esta maravillosa ciudad mexicana de Cancún. Bueno, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Vamos a mirar las expectativas que hay para el Producto Interno Bruto. Vamos a mirar los datos de la encuesta de variables económicas EVE. Y miremos esto ya es casi como una introducción para lo que va a ser nuestra entrevista, ¿verdad? Porque vamos a hablar después con la economista Patricia Boto del tema, pero ¿qué es lo que dice el mercado respecto a las expectativas que hay de crecimiento para este año? Vamos a mirar la placa, expectativa EVE, esto es lo que está esperando el mercado, los agentes del mercado. Para este año, en febrero estaban esperando que el crecimiento económico de Paraguay sea de un 3%, redujeron un punto porcentual, ahora esperan solamente un crecimiento del 2% para este año en la economía. Hay algunos agentes, y recuerdan ustedes, hablábamos esta semana con Manuel Ferreira, él nos decía 1.5% de recesión para este año. Ayer hablábamos también con Carlos Carballo, presidente de la financiera Bueno y también presidente de la Asociación de Bancos y Empresas Financieras. Él incluso nos decía 2% de caída en la economía este año. Así que hay que ir viendo, hay que ir recogiendo las opiniones y ir ajustando también de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en cuanto eventualmente podría quedar la expansión o no del Producto Interno Bruto este año. Hay que recordar que el mes de abril el Banco Central del Paraguay va a actualizar su perspectiva de crecimiento económico para el 2022 para Paraguay. La que dio a conocer en diciembre decía 3.7% y hay que ver a cuánto ajusta. Lo que sí ya nos alertaron los técnicos del Banco Central es que evidentemente va a ser un ajuste a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a crecer al ritmo que estaba previsto. Incluso hay que ver si es que en ese dato, en esa revisión, ellos hablan de que podríamos tener incluso recesión. Pero vamos a esperar al mes que viene para tener los datos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado? Volviendo otra vez a nuestra imagen que estamos teniendo en pantalla. Para este año entonces se estima, por lo menos a marzo, lo que los agentes económicos hoy están diciendo es que la economía va a crecer un 2% en este 2022 y para el año que viene esperan un 4% de crecimiento económico. Esa es la expectativa que hoy, por lo menos en un consenso de todos los agentes económicos consultados por el Banco Central, están esperando para la economía paraguaya. En la siguiente placa nos habla de cómo están otros indicadores. Por ejemplo, todo lo que vemos en la columna que dice a marzo es el dato más actualizado. Para este mes se espera otra vez que tengamos una inflación del 1%, para el mes siguiente del 0,6%, ¿verdad? O sea, vamos a seguir en esta ola inflacionaria. Hay que recordar que a febrero nosotros cerramos en 2.8%, casi 3%, con lo cual esto subiría a 3.8%. ¿verdad? Así que en el acumulado del primer trimestre va a seguir la presión inflacionaria y si se cumplen estos pronósticos estaríamos cerrando ya los primeros 4 meses casi con una inflación del 4 a 5%. O sea, va a estar bastante fuerte el aumento de los precios en la canasta familiar este mes y los siguientes 2 meses, según lo que están estimando los agentes económicos, un poco también motivados por todo lo que está ocurriendo con la cuestión de los combustibles. Para el 2022, con los resultados que se están esperando, los agentes consideran que la inflación va a cerrar en 6.4%. Hay que recordar que el año pasado cerró en 6.9%, entonces vamos a reducir un chiquitito, pero va a seguir la inflación alta. Para el 2023 se está esperando una inflación del 4,5%. Y si hacemos un horizonte de los próximos 12 meses, es decir, tomamos marzo de este año y marzo del año que viene, la inflación interanual estaría más o menos en 4,8%. Y el horizonte
de política monetaria, es decir, ya extendiendo a 24 meses, no solamente mirando desde este mes al año que viene, al mismo mes del año que viene, sino un poco más, bueno, la inflación estaría en un 4.4%. ¿Qué es lo que nos dicen en resumen los agentes económicos respecto a los precios? Que va a continuar por lo menos por los próximos meses y este año va a seguir esa presión inflacionaria, pero se va a ir suavizando de a poco en los próximos 2 años. Muy bien, hasta aquí nuestro pequeño análisis del día. Vamos ahora a una brevísima pausa. A la vuelta ya estamos con nuestra entrevista de la jornada. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Muy
bien, seguimos en Monitor Económico con esta imagen realmente preciosa de la ciudad de Cancún en nuestra visita internacional. Fíjense ustedes lo que es esta imagen, 26 grados entonces la temperatura a estas horas en esta ciudad mexicana, ¿verdad? Lindo paseo que nos estamos dando de forma virtual con las cámaras internacionales a través de Skyline. Podemos ver imágenes del mundo en vivo. Esto es en vivo y en directo. En este momento son las 8 de la mañana con 29 minutos en Cancún, esta ciudad de México. Vamos ahora rápidamente a nuestro monitor global. Hoy vamos a mirar un dato que nos ofrece la Federación Latinoamericana de Bancos que tiene que ver con las remesas. ¿Cómo están las remesas familiares? Fíjense el dato que tenemos y en la proporción. Remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, cuánto del tamaño de la economía representan los fondos o el dinero que envían los ciudadanos de un país, ¿verdad? En el caso nuestro de Paraguay, los compatriotas que están radicados en el exterior representan el 1.6% de nuestro Producto Interno Bruto, o el equivalente al 1.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos hablando más o menos de unos 500 a 600 millones de dólares por año es el ingreso que tenemos en concepto de remesas familiares. Para Venezuela representa apenas el 0.4%, para Uruguay el 0.2%, para Perú está muy parecido a Paraguay, el 1.5%. Otros países de la región que podríamos destacar, para Ecuador representa el 3%, para Colombia el 2.1%, para Bolivia el 3.2%, para Brasil el 0.2% y para la Argentina el 0.1%, que son los países que están más en nuestra región. Obviamente la cuestión de la remesa, usted habrá escuchado en alguna vez que los países que están más en la zona del Caribe o Centroamérica, gran parte del dinero, de la estructura económica de esos países es de sus compatriotas que están viviendo principalmente en los Estados Unidos y que envían ese dinero a sus países. Y fíjense ustedes cómo sustancialmente son muy diferentes los números. En el caso de Nicaragua, del total de su economía, el 13% es solamente por ingreso de divisas a través de las remesas familiares. En el caso de México, 3%. En el caso de Honduras, 22%. O sea, básicamente gran parte del motor económico es del dinero que pueden recibir de sus compatriotas que están trabajando en Estados Unidos. Lo mismo para aquellos que están viviendo en El Salvador, 21%, Guatemala 13%, ¿verdad? Y República Dominicana 8.1%. Ahí están estos datos muy interesantes que nos pintan cómo está la cuestión de las remesas familiares en Paraguay y por supuesto también comparado con los países de la región. Muy bien, hacemos ahora una breve pausa y a la vuelta ya venimos con nuestra entrevista del día. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris.
todo un banco. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Estamos con Windy, una de las gamers. A ver, Windy, contanos qué tal sentiste la velocidad de la fibra. Pope, campeona invicta del torneo. Total de puntos en precisión de tiros y sin mira. ¿Qué más te puedo decir? ¡Impresionante! Solo con Personal tenés planes desde 150 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Buenas boys and girls, hoy les vamos a contar un poquito de cómo evolucionó la TV. ¿Qué hace Anfar? Acá sí vas a decir que con Flow tenés todo el entretenimiento que quieras en un solo lugar. YouTube, Netflix, Amazon Prime y más de 6.000 series para ver cuando quieras. Man, está buenardo. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país.
grandes por todo el mundo y sí que sabe darle un buen uso a la fibra óptica de 1000 megas. ¿Qué tal la experiencia, Sergio? Estoy ahora en una videollamada con un socio de Lituania, unos primos que están en Nueva York y 15 clientes más de Asia. Pero, por suerte, pudimos dejar los 1000 megas en casa y la casa voló. Y la casa voló. Y nosotros también volamos. Solo con Personal tenés planes desde 150 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Muy bien, estamos en nuestro bloque de entrevistas y con agentes económicos y hoy tenemos el gusto de poder compartir ya de manera presencial. El año pasado habíamos hablado como 2 o 3 oportunidades de monitoreo económico con Patricia Goto. Ella es economista de Ferrera, a quien tenemos el gusto de tener aquí en nuestro estudio. ¿Cómo te va, Patricia? Buenos días. Hola, Samuel. Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia. Un gusto estar compartiendo de vuelta con ustedes acá ya en piso. Decíamos recién, antes de salir al aire, qué gusto que después de casi 2 años en donde hablamos durante todo este tiempo, efecto de la pandemia, lo analizábamos, ¿verdad? Pero todo lo podíamos hacer solamente de manera virtual y ahora de a poquito ir recuperando esa presencialidad está muy bueno. Y antes de meternos así directo en el tema, ¿verdad?, de lo que es las perspectivas para este año, también valoramos mucho cómo en el mundo de los negocios seguramente esto también está teniendo un efecto positivo, ¿verdad? Porque todas aquellas empresas como las de ustedes también, que tenían eventos donde se produce eso tan interesante que es el networking, que podemos compartir con otro empresario, con otro agente del mercado, intercambiar tarjetas, después ya de una reunión, armar otra reunión rápidamente para ciertos temas específicos. Todo eso de a poquito parece como que se está recuperando, Patricia. Exactamente, estamos atravesando una transición de vuelta Sí. a la normalidad, Sí. por lo menos en los negocios, ¿verdad? Así Que se siente bastante y para nosotros es algo positivo, lo estamos viendo como algo positivo, ¿verdad? Si bien la virtualidad también nos daba ciertas ventajas, es una herramienta que creo que llegó para quedarse igualmente porque facilitan algunas cuestiones. Igualmente la presencialidad nos da eso que mencionás, ¿no? Lo del networking, el intercambio, el poder conversar más de cerca con el cliente. Para el tipo de negocio que nosotros tenemos, la verdad que es muy positivo, es toda esta vuelta que estamos atravesando. Así mismo, ¿verdad? Bueno, por lo menos dentro de todas las noticias negativas que hemos recibido este año, el hecho de que, bueno, esa variante Omicron que fue muy fuerte, ya está cediendo, vemos que los números son bastante positivos. Podríamos hablar en materia ya y entrando en términos económicos que el efecto pandemia de a poquito se está comenzando a suavizar, Patricia. Exactamente, nosotros vemos que el shock de la pandemia en sí se está disipando, es una noticia alentadora para el entorno económico, ¿no? Si bien todavía la pandemia no ha finalizado, igualmente creo que en el mundo hemos aprendido a convivir con el virus y eso hace de que los negocios puedan desarrollarse de igual manera, ¿no? Ya no estamos en una etapa como la del 2020 donde había muchísima incertidumbre, donde casi nadie entendía de cómo esto se gestionaba y eso hacía de que todo tenga que paralizarse, ¿no? Claro. Creo que ya luego de 2 años hemos aprendido a convivir con el virus, todavía claramente con ciertos cuidados, pero ya pudiendo desarrollar nuestras actividades de forma normal. Así que por lo menos por este año nosotros ya no vemos a la pandemia como uno de los issues principales sobre la economía. Hay que estar atentos igualmente a cualquier variante que pueda llegar a aparecer o a cualquier innovación respecto a la crisis sanitaria, pero ya no vemos como tema central, por lo menos para las perspectivas de este año. Así mismo. Bueno, y ya que estamos pasando de esta ola de shock que generó la cuestión sanitaria, nos metimos en otras nuevas, ¿verdad? Sí. Una de ellas puede ser la cuestión de la sequía, ¿verdad?, que está impactando bastante al sector agrícola. Estábamos hablando con gente del sector agrícola, nos hablaba más o menos de una pérdida prácticamente de la cosecha de cerca del 60%. El shock externo también que viene por el lado de esta incertidumbre que genera la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo esto, Patricia, nos va a afectar, ¿verdad?, en las expectativas que teníamos para este año? Hace rato recordábamos que Banco Central arrancaba en diciembre diciéndonos que
probablemente la economía va a crecer más o menos en el orden del 3.7%. Sí. Pero ahora entiendo, ya cerrando casi este primer trimestre, todos esos pronósticos con todos los cambios que hubieron se están comenzando a revisar y se están revisando a la baja. Exactamente. El escenario económico está siendo bastante complejo para este año y es totalmente distinto a lo que veíamos en diciembre del año pasado. O sea, prácticamente en un mes el escenario cambió por completo y eso nos ha llevado a revisar a todos los agentes económicos en las proyecciones de crecimiento para el año 2022, ¿no? Puntualmente el shock climático creo que ha sido fundamental para la revisión de la proyección. Como sabemos, el clima tiene una influencia significativa sobre el desempeño de la economía paraguaya por toda la interconexión que tiene puntualmente la producción de soja. Y lo que estamos viendo es que la sequía fue bastante severa y que la caída de la producción creemos que inclusive es histórica, ¿no? Entonces claramente va a haber una afectación muy significativa desde ese lado y eso tiene interconexiones con otros sectores económicos que también absorben el shock, ¿no? Eso directamente nos lleva a revisar la estimación de crecimiento hacia un crecimiento nulo e inclusive negativo, ¿no? El rango de variabilidad ahí nos lleva a un escenario negativo muy probable para el año 2022, puntualmente por esta cuestión de la soja, ¿no? Ahora, se agrega el shock del conflicto bélico, que también tiene influencias sobre nuestra economía, puntualmente viendo del lado de que Rusia es un socio comercial importante, ¿no? Si miramos los números, Rusia es probablemente el socio extrarregional principal que tiene Paraguay, ¿no? Y nuestras exportaciones están dirigidas ahí puntualmente en productos como la carne y la soja, que son los principales productos de exportación de Paraguay. Total. Entonces, claramente vamos a absorber un efecto negativo de toda esta situación que se está viendo en el panorama internacional y bueno, no es para nada alentador. Si bien hay un factor que puede llegar a ser positivo, que viene por el lado de la suba de los precios internacionales de commodities, como por ejemplo la soja, eso es algo que puede llegar a ayudar a la campaña siguiente y que nosotros somos bastante optimistas con esa campaña que empieza en el último trimestre del año y que probablemente en parte pueda llegar a paliar el primer trimestre muy negativo que vamos a tener, ¿no? Entonces, de ese lado puede llegar a compensar, pero no del todo el shock negativo, así que más bien las perspectivas son a la baja para el crecimiento económico de este año. Algunos bancos internacionales están hablando de una caída del producto de más o menos 1%. Sí. Hablaba esta semana también con Manuel Ferreira, que tiene también la consultora MF, nos decía 1.5. Ayer hablábamos con Carlos Carballo, ¿verdad?, que es presidente de la Asociación de Bancos, él nos decía incluso 2. Ferrer sé que también hace cálculos, y ustedes en cuánto más o menos están teniendo sus cálculos de recesión para este año. Bueno, nosotros estamos revisando actualmente los modelos de proyección. Creemos que vamos a tener un número cerrado en los primeros días de abril, pero preliminarmente nosotros estamos viendo una caída cercana al 1%, en realidad un crecimiento nulo, pero con un escenario de probabilidad de una caída del 1% también, debido más que nada a que la caída de la producción de soja ha sido muy significativa. Prácticamente eso determina el resultado del Producto Interno Bruto de nuestro país y bueno, se ve muy agravado con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por el tema de la producción de carne, que también se va a ver afectado probablemente este año, ¿no? Nosotros, como te decía, vemos un primer trimestre muy malo, que seguramente vamos a entrar en recesión en la primera parte del año, pero mejorando en el segundo semestre y ya con expectativas más alentadoras para la próxima campaña sojera, que se va a desarrollar en un entorno de precios internacionales altos. Entonces eso nos da cierto optimismo para la próxima campaña, que de alguna forma puede llegar a ayudar a atenuar un poco esa caída que se espera para este año, ¿no? Ahora bien, lo preocupante que nosotros estamos viendo es que todas estas sucesivas crisis que Paraguay viene atravesando en los últimos años empieza a materializarse en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Sí. Entonces eso es realmente preocupante porque genera un efecto social que ya es mucho más perceptible, ¿no? Y puntualmente creo que el canal principal de eso es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? La inflación que estamos viendo ya empieza a afectar de manera severa la capacidad de compra que tienen las personas y eso es algo realmente grave, ¿no?
Frente a ello, tenemos a una política económica que prácticamente ya no tiene margen de espacio para seguir actuando. Exacto. Entonces, el escenario es mucho más rígido para actuar, ¿no? Y también, sumándole a eso, un escenario político bastante caldeado, donde ya estamos entrando en un periodo electoral que también hace un poco más complejas las decisiones en términos de política económica puntualmente, ¿no? Totalmente. Así que el 2022... creemos de que para Paraguay va a ser un escenario que no vivía hace mucho tiempo. Es algo bueno, un escenario al cual no estamos acostumbrados y que realmente supone muchos desafíos en términos de política. Escuché esta semana que incluso hubieron agentes que llegaron a mencionar la palabra estanflación, sí. ¿verdad? Un estancamiento económico y aumento acelerado de los precios, ¿verdad? Nosotros venimos ya de un 2021 que fue bastante difícil en materia de precios, ¿verdad? Estamos viendo que estos primeros 2 meses fueron durísimos por el tema del aumento de los precios de los combustibles. Recién estábamos informando de que ese proyecto de estabilización que el gobierno presentó y que se tenía que haber estudiado hoy, el Senado prácticamente dijo que no, se suspendió la sesión. Entonces, estancamiento económico, suba de precios, pérdida del poder adquisitivo, eso significa una baja, estás diciendo, de la calidad de vida de las personas y sobre todo de aquellos sectores, me imagino, más vulnerables. Más vulnerables, claro, porque mirando un poco las características que está teniendo la inflación, vemos de que los componentes que están subiendo de precio son aquellos muy representativos Exacto. de la canasta de consumo de los paraguayos, ¿no? Por un lado alimentos y por otro lado combustibles. Entonces la afectación es real, la gente está sintiendo en los bolsillos ese efecto y eso genera como un ambiente social mucho más caldeado que bueno, supone muchas presiones también para el gobierno, ¿no? El tema de la estanflación es un escenario muy posible. Ahora hay que ver qué tan persistente sea esta desaceleración económica, porque muchas veces cuando la caída de la economía o la desaceleración se da por un shock exógeno relacionado al clima, en general es transitorio. Claro. Nos espera probablemente un año 2023 un poco más dinámico, es lo que se espera en general, ¿no? Entonces, probablemente las medidas que tome la política económica estén más bien direccionadas a contener los precios, que probablemente estén mostrando un componente un poco más permanente, más que a atacar el tema de la desaceleración económica, ¿verdad? Por lo menos desde el lado del Banco Central es muy probable que empecemos a ver ese tipo de medidas, ¿no? Que de hecho ya venimos viendo, ¿verdad? El perfil de la política monetaria ya está cambiando, ya empieza a ser un poco contractiva justamente para tratar de contener los precios, porque realmente es preocupante la manera que están subiendo, ¿no? Claro. Y creemos de que por lo menos en este primer semestre vamos a tener que convivir con precios altos y lo peor es que hay mucha incertidumbre respecto a ello, sobre todo teniendo en cuenta el tema del petróleo, ¿verdad? Sí. El Banco Central hizo muchísimos ajustes en su tasa de política monetaria que ya están comenzando de a poquito en el sistema financiero a encarecer el costo del crédito, ¿verdad? Y vos hablaste de que tenían ya un poco margen, ¿verdad? Porque si siguen aumentando las tasas, lo que podría eventualmente ocurrir es que se enfríe más la economía. Exacto. Entonces, ahí mi pregunta es, Patricia, ¿cómo encontrar ese equilibrio, ¿verdad? De que no se te sigan disparando los precios, porque vos ya con política monetaria obviamente no vas a frenar, y que no... también está en una posición bastante compleja, porque si no ajusto las tasas, se van a seguir disparando los precios, pero si ajusto demasiado, también voy a frenar demasiado la economía. Entonces ahí hay un juego de cintura que va a tener que hacer muy difícil este año el Banco Central. Sí, sí. Los economistas hablamos del trade-off, que es un dilema de la política donde tienen que sopesar ambos factores y tomar decisiones con un equilibrio muy fino, ¿no? Realmente el Banco Central está en una posición bastante compleja, ¿no? A la hora de tomar decisiones, pero creo que con un análisis riguroso se puede llegar a ese equilibrio, ¿no? Sobre todo analizando las causas que están detrás, tanto de la desaceleración económica como de la inflación, ¿no? Claro. Entonces, mirando un poco el ambiente de la actividad económica, claramente son los shocks exógenos los que están afectando, ¿no? Tanto el clima como la situación internacional, ¿no? Estos son shocks que en general afectan por el lado de la oferta. Y por el lado de la oferta, la política monetaria no tiene tantas herramientas para influir. La política monetaria influye más por el lado de la demanda, Claro. cuando la afectación viene por el lado de la demanda.
Entonces, sopesando eso, probablemente el objetivo principal del Banco Central, que de hecho es su misión, Claro, es mantener la estabilidad de los precios, Totalmente. que tiene un efecto muy directo sobre la calidad de vida de las personas. En ese sentido, nosotros creemos de que el Banco Central va a continuar actuando, va a continuar subiendo la tasa de política monetaria, probablemente no en la misma cuantía que lo venía haciendo, porque el margen ya es bastante acotado, pero lo va a continuar haciendo hasta por lo menos ver una mayor estabilidad y que bueno, las estimaciones sean un poco más precisas, ¿no? Así que por el resto del año por lo menos nosotros estamos esperando eso hasta llegar a un nivel contractivo. Totalmente. Más bien será la política fiscal la que deberá atender el tema de la desaceleración económica con algunas medidas adicionales que de hecho ya se están hablando, pero por el lado monetario creemos de que no hay mucho margen para seguir actuando, más que nada por el tema de la desaceleración económica. Sí, algo que vemos con preocupación es la situación de las pymes, porque las pymes fueron muy afectadas por la pandemia, tanto en términos de actividad, empleo, y bueno, ellos tuvieron que pasar por situaciones de un endeudamiento mayor a lo que tenían esperado, a refinanciamiento de su deuda. Esos vencimientos están llegando y bueno, las tasas hoy están más altas. Totalmente. Así que están un poco apretadas. Aparte, la inflación también es algo que les juega muy en contra a las pymes, porque las pymes no tienen mucho margen de competitividad ante las grandes corporaciones, ¿verdad? Dependiendo mucho del rubro. Entonces, vemos como asfixiadas a las pymes en una situación bastante compleja, que creemos que bueno, las políticas públicas también deberían centrarse un poco en ayudar a este sector. Una consulta más tengo, Patricia, y porque preocupa mucho la cuestión de los combustibles, ¿verdad? El precio internacional que se ha disparado, en el caso del WTI veíamos precios hasta $120 por barril, el Brent incluso a 140, eso hizo que bueno, tengamos una ola de aumentos a nivel local. Pero en las últimas semanas hemos visto que hay como un bajón, ¿verdad? Incluso hoy veíamos recién en los números que estábamos mirando a un precio del barril por debajo de los $100. Sí. ¿Qué se puede esperar? Porque la guerra en Ucrania hasta por lo menos hubieron mesas de diálogo y no se llegaron a ningún acuerdo y parece que la guerra por lo menos va a seguir, ¿verdad? Los gobiernos en Europa, Estados Unidos están comenzando a usar sus reservas. Pero ¿hasta cuánto van a durar eso? Entonces, ¿cuál es el escenario, por lo menos que ustedes están viendo, que podemos esperar para lo que resta del año respecto al tema de los combustibles? Bien, bueno, situaciones como esta generan mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entonces, es muy difícil ser precisos con las estimaciones, ¿verdad? Lo que sí podemos llegar a esperar es que este precio internacional alto, que si bien viene bajando, sigue siendo elevado, se mantenga por un tiempo más prolongado, por lo menos hasta donde no se desconfigure bien el tema de la guerra Rusia con Ucrania, ¿no? Hasta no tener bien en claro en adelante qué sucederá. Sí que es muy probable de que los precios altos se mantengan, pero con mucha volatilidad en el medio, ¿no? Y es esa volatilidad la que hay que aprender a gestionar, sobre todo en un país como Paraguay, que es tomador de precios. Nosotros somos importadores netos de combustible, lo cual hace necesario que contemos con herramientas que nos permitan un poco paliar este tipo de volatilidad, porque nos afecta directamente y claramente que el combustible es un componente importante de la canasta de consumo de los paraguayos, ¿no? Claro. Así que todas estas medidas que se están analizando, nos parece positivo que hayan varias propuestas de cómo encarar este tipo de temas. Ahora debe haber un rigor técnico detrás. Claro. Esto debe estar preparado por profesionales que vienen estudiando las cuestiones y sobre todo también tomando experiencias de otros países, pero también adaptándolas a la coyuntura local, ¿no? Creemos de que ese es el camino. El problema es que se necesitan decisiones que hay que tomarlas con celeridad, porque el problema lo tenemos ahora, ¿verdad? No podemos esperar, no podemos dar mucho tiempo, pero igualmente creemos que es una oportunidad como para empezar a trabajar en eso y que hacia adelante podamos estar cubiertos de este tipo de shocks que afectan mucho. Para poner en claro, o sea, a ver, un proyecto como el que el gobierno presentó ahora, que es de ley de estabilización, no es algo que el gobierno lo inventó, o sea, prácticamente todos los países tienen mecanismos como estos, para que cuando se disparan los precios, hay picos, se accionan fondos como estos. O sea, en eso estamos todos de acuerdo que está bien. Lo que entonces habría que ver es mirar al detalle, ¿verdad? En cómo se va a aplicar, cómo se va a controlar, de qué manera se harán las compensaciones, de dónde vendrán los recursos para después ahí
encontrar algo que se adapte de la mejor manera a nuestro mercado. Por ahí tiene que ir la cosa. Así mismo, así mismo. Para nosotros la transparencia creemos de que es clave en proyectos como estos, ¿no? La manera de comunicar del gobierno y la transparencia que eso refleje en todo el proceso es clave para el éxito de cualquiera de estas medidas, ¿no? Creemos de que la medida es necesaria, pero debe estar bien planteada, con rigor técnico, como te decía, y también teniendo en cuenta todas las aristas, tanto en términos de control, de transparencia y de comunicación que debe tener el gobierno con estas cuestiones. Porque la realidad también es que el momento no nos ayuda, ¿no? Estamos en un año electoral. En un año electoral, exacto, donde lo político está muy metido, donde realmente el gobierno también tiene una crisis de credibilidad importante. Entonces es un poco más complejo tomar estas decisiones y tener ese acuerdo tanto de la sociedad como de las partes políticas, ¿no? Entonces es un escenario complejo. Lastimosamente nos toca vivir esto ahora, pero también creemos de que el gobierno tiene que ponerse firme y demostrar cuál es la mejor opción y convencer a la ciudadanía de que es así. Eso es clave. Totalmente. Para cerrar, te consulto, sé que están volviendo a la presencialidad y ¿cuándo tendrían en abril ya un nuevo evento donde van a estar haciendo sus perspectivas? Sí, bueno, nosotros tenemos eventos trimestrales donde hacemos una revisión de nuestro view acerca de la economía y presentamos las perspectivas tanto para este año como para el siguiente. La idea es hacerlo la primera semana de abril. Seguro que estaremos en contacto para que nos acompañen también en esa presentación y bueno, realmente vamos a tener muchos temas que tocar porque este año sí está bastante movido en términos económicos, hay varios issues a resolver, así que bueno, nosotros vamos a plantear nuestra visión y lo que esperamos para este año, para las principales variables macroeconómicas que sabemos es de mucha utilidad para la toma de decisiones de los empresarios. Y siempre estamos acostumbrados a que Ferrer nos traiga también invitados del exterior, ¿verdad? Me imagino que también este año van a traer. Sí, nosotros trabajamos muy de cerca con economistas uruguayos, que en general nos plantean bastante bien lo que es el escenario internacional, que también es muy importante para este año, ¿no? y que nos afecta directamente a Paraguay. Entonces todo el aspecto internacional y regional está a cargo de economistas uruguayos que bueno, tienen mucha experiencia analizando estas cuestiones y nos van a dar un panorama bastante claro de lo que se espera en adelante, ¿verdad? Excelente. Patricia, te agradezco mucho por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Samuel, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Patricia Boto, conversando con nosotros, economista de Ferrer. Entonces, para los primeros días de abril vamos a estar ahí muy expectantes de esta invitación que nos va a hacer para ir actualizando ya los números cerrados de lo que ya nos hacía un pequeño aproximado y se puede esperar para este año en la economía paraguaya. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos con más de Monitor Económico. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico ya en el último bloque y antes de ir despidiéndonos, les recordamos que el Working te invita a que vivas una experiencia de un Coworking Café, siempre siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al número que aparece aquí en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Por supuesto, también te recordamos que combinar tus planes Hogar más Móvil para recibir más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para disfrutarlo fuera de tu casa. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Vamos al resultado de nuestra encuesta que estuvimos haciendo a través de las redes sociales en @5DíasPY. Esta es la pregunta que le estuvimos haciendo a los televidentes esta mañana, que tiene que ver con las expectativas que tiene también la audiencia respecto a la economía. En tu opinión, la economía paraguaya este año tendrá un crecimiento medio, nos dice el 11.7%, crecimiento bajo el 15.2%, estancamiento del 25.5% y una recesión el 47.6% de los televidentes que consideran que vamos a tener un año con caída en la economía. Y bueno, y antes de despedirnos nos vamos con el ¿Sabías qué? Y tenemos un material interactivo súper interesante que nos habla de la oferta y la demanda versus el control de precios. Control de precios que hemos visto en países como Argentina, en países como Venezuela, cómo eso llegó a afectar a la economía. Bueno, hay un video súper interactivo que nos presenta primero cómo funciona la oferta y la demanda y después cómo cuando aparece un gobierno con el esquema de control de precios, eso comienza a generar distorsiones en la economía. Con eso nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen fin de semana y el lunes nos vamos a reencontrar a partir de las 10 de la mañana, como siempre, para hacer Monitor Económico. En una economía de mercado, los precios son determinados por la ley de oferta y demanda. ¿Qué es y cómo funciona? Comencemos por explicar los términos. La oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender a cierto precio. La demanda, por su parte, es la cantidad de estos bienes que pueden ser adquiridos por los consumidores a ese determinado precio. En una economía funcional, el precio de un producto depende de estos dos factores. De ser muy alto, la oferta será mayor que la demanda, ya que no todos los consumidores potenciales podrán pagar tanto. Y si es muy bajo, la demanda será mayor que la oferta, por lo cual no todos los que deseen comprar el producto podrán conseguirlo. Por ello, los precios tienden a un punto de equilibrio, en el que la oferta y la demanda son iguales. Una vez alcanzado este equilibrio, la ley de oferta y demanda también nos permite saber cómo se comportarán los precios. Si la oferta de un bien aumenta, los precios tenderán a bajar, ya que dicho bien será muy abundante. Si el producto escasea, en cambio, el precio del mismo subirá. Con la demanda pasa lo opuesto. Si un producto aumenta su demanda, también aumentará su precio. En cambio, si menos gente desea adquirir el producto, su precio tenderá a bajar. Si la oferta y la demanda se incrementan en la misma medida, los precios pueden permanecer estables en el tiempo. Ya que sabemos cómo se establece el precio de un producto, debemos diferenciarlo de la ganancia. Fabricar un bien tiene un determinado costo de producción, que tiene que ver con varios factores. El precio de la materia prima, la tecnología de fabricación disponible, el salario de los trabajadores, entre otros. La diferencia entre este costo y el precio final del producto, establecido por la oferta y la demanda, es lo que conocemos como ganancia. Imaginemos una empresa muy grande y con mucho dinero que produzca determinado producto. Luego de años invirtiendo en mejores tecnologías, aumentando su número de fábricas y estableciendo tratados con proveedores de materias primas, ha logrado que sus costos de producción sean muy bajos. Durante ese tiempo también ha invertido mucho en campañas publicitarias y ha logrado que la marca de su producto sea muy conocida y deseada, aumentando así su demanda. Si la empresa decide no aumentar la oferta en la misma proporción, el precio del producto subirá mucho. Con sus bajos costos de producción y sus altos precios, terminarían teniendo enormes ganancias. Esto podría parecernos algo injusto, pero revisemos lo que sucedería en un caso así. En un mercado con ganancias tan grandes, se crearía lo que llamaremos brecha de oportunidad. Nuevas empresas se interesarían en este producto, y aunque posean costos de producción más altos, la amplia brecha de oportunidad les permitiría competir con las empresas más grandes. Incluso con precios menores, seguirían obteniendo una ganancia razonable. La aparición de estos nuevos competidores aumentará la oferta del producto en general.
Esto llevará irremediablemente a una baja de precios y a un nivel de ganancias más razonable por parte de las grandes empresas. Estas son las reglas generales que rigen una economía de mercado y que garantizan su buen funcionamiento. Pero algunos gobiernos deciden que este sistema no es suficiente. Según ellos, los niveles de ganancias son abusivos y los precios dejan algunos productos fuera del alcance de algunos ciudadanos. Su solución consiste en dejar de lado las leyes del mercado y tomar el control, establecer un control de precios. El gobierno decide cuál es el porcentaje de ganancia que cree justo en los productos que regula y promete que estas medidas le traerán prosperidad y felicidad al pueblo. Pero la realidad suele ser muy diferente. Al igualar el porcentaje de ganancias que deben tener las empresas, la brecha de oportunidad para la inversión se reduce, ya que ahora un menor costo de producción implica un menor precio. Eventualmente las empresas más pequeñas no pueden competir contra las empresas grandes y dejan de producir el bien regulado o son llevadas a la quiebra, con lo que la oferta del producto comienza a caer. Al bajar la oferta de los bienes, se genera una presión para que los precios suban. Si el organismo regulador no hace los ajustes de precios adecuados, comienzan a aparecer distorsiones en la economía. El precio comienza a ser demasiado bajo para la poca oferta, y esto incrementa enormemente la demanda. El resultado es solo uno: escasez. Es un gran error intentar solucionar este problema con más leyes, controles y organismos reguladores. Estas medidas solo harán que la oferta caiga aún más y la presión al alza de los precios aumente. Eventualmente aparecerá un mercado paralelo e ilegal que intentará suplir la falta de oferta del mercado regulado, con precios mucho más altos de los que habían incluso antes de implantado el control. Incrementar los salarios de forma arbitraria tampoco es la mejor solución. Con más dinero en el bolsillo, pero precios que no aumentan, la demanda por los productos regulados aumentará aún más, y será el mercado paralelo el que se encargue de ella, subiendo los precios hasta límites descomunales. Los controles de precios han demostrado ser nocivos para cualquier economía. Los bajos precios solo se mantienen por periodos cortos y no compensan las graves consecuencias en el largo plazo. La manera más simple de recuperar el bienestar de la economía y de la población es eliminar las abusivas regulaciones y permitir la existencia de una economía de mercado, en la que la oferta y la demanda sean las que determinen los precios, y no los gobernantes de turno.